les damos un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en la Semana de las Carreras y en esta primera charla de negocios internacionales, dentro de toda esta programación que tenemos preparado para ustedes, quisiéramos mencionar que estos espacios son para poder conocer cuál ha sido el desarrollo profesional de nuestros egresados y en esta tarde tenemos como invitado a Luis Reales, egresado de negocios internacionales de la promoción 2019-10 y quien ha tenido un recorrido bastante interesante en el mundo corporativo. Les mencionaba ahorita, bueno, se preguntarán ustedes o cuando vieron el nombre de la charla, ¿qué es el mundo corporativo? Y precisamente Luis Humberto responderá a lo largo de su intervención pues esta primera gran inquietud. Y bueno, de verdad que le agradezco a Luis su presencia en este espacio, le damos la cordial bienvenida. Y bueno, me gustaría que comenzáramos hablando, Luis, acerca de tu experiencia internacional. Todo este camino inició con tu plan de realizar una doble titulación en Francia como estudiante de negocios internacionales. Y bueno, aquí cabe la pena mencionar que en ese país, en Francia, tenemos como en el programa 3 convenios de doble titulación, aparte de los múltiples otros convenios de intercambio y de prácticas. Luego de estar un año en Francia, regresas a Colombia a hacer tus prácticas internacionales en L'Oréal, esta multinacional de la dermocosmética, la número uno a nivel global, como practicante en el área de marketing digital. Por favor, cuéntanos un poco acerca de quién es Luis Reales, de la historia de Luis, toda esta introducción que hemos hecho en la tarde de hoy. Merci beaucoup, Laura. Je m'appelle Luis Reales, j'ai 24 ans et j'ai étudié les affaires internationales à l'Université du Nord. Entonces, bueno, los que aquí me acaban de escuchar, mi nombre es Luis Reales, tengo 24 años y fui estudiante de la Universidad del Norte de Negocios Internacionales. Me gradué de negocios en 2019 y pues sí, he tenido un recorrido bastante importante. Para mí ha sido bastante muy satisfactorio, lleno de muchos éxitos, también de desafíos. Sin embargo, lo más importante es que todo comenzó con un sueño. Y recuerdo que pues, me encontraba, así como ustedes, hace varios años atrás, en 10º 11 sabiendo, bueno, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero estudiar, cuál es la carrera que mejor se acopla a mis intereses. Me gustaban mucho los idiomas, conocer nuevas personas, culturas, entender la economía, los países. Entonces, digamos que quería buscar una carrera que realmente pudiera llenar todo eso que me apasionaba y que es la hora y me sigue apasionando y ahora con mucha más fuerza. Entonces, una vez seleccioné negocios internacionales, dije, bueno, me quiero ir a Francia. Entonces, una vez sabía dónde quería ir, comencé a hacer un plan de trabajo entendiendo qué recursos tenía en ese momento, qué recursos y habilidades tenía que comenzar a formar y a crecer en ello para luego sí conseguir ese sueño tan anhelado de ir a Francia. Entonces, yo aquí traje algunas fotos de recuerdo, del vuelo de recuerdo para mostrarles, a les que podamos ir conociendo esa trayectoria, ¿no? Esa ruta de cómo llegué hasta Francia y también cómo me permitió después de esta experiencia conseguir entrar en ese mundo corporativo, que ahorita les voy a hablar un poquito de qué se trata, ¿no? Y al final de la sesión, el mensaje que quiero que ustedes lleven es que todo es posible si realmente tenemos esa meta y ese objetivo y trabajamos en ello todos los días. Entonces, aquí voy a permitir compartir mi pantalla, me avisan cuando puedan visualizarla y más que todo es una serie de eventos, ¿no? Contarles de qué se trata este tema de Francia. Entonces, aquí vemos la primera foto, fue el primer día que tuve la primera clase en el École de Commerce, École de Superior de Commerce de Clermont-Ferrand. Esta fue, digamos que la universidad y el convenio que escogí para hacer mi doble titulación. Durante 9 meses, 2 semestres académicos, tuve la oportunidad de estar en Francia, de compartir con estas personas que aquí ven, y realmente fue una experiencia muy provechosa, realmente la mejor que he tenido, y aquí ven mi felicidad, que no la puedo esconder, estando cerca a la Tour Eiffel. Y acá una foto en Montpellier, que fue un viaje que organizamos entre varios compañeros de México, de Perú, también de Colombia, desde aquí que es Simón, de nuestro amigo alemán.
Y acá también fue un recorrido que fue en la fiesta de las luces o Fête de Lumière en francés, y digamos que fue también con ellos, que fuimos con los alemanes, Gabriela, que era de Canadá, y Perú. Entonces, créanme que fue una experiencia la cual es la hora y tengo todavía recuerdos muy, muy lindos que quisiera volver otra vez a esa ciudad de Clermont-Ferrand para retomar y revisar otra vez esos recuerdos. Entonces, todo comenzó acá. Yo me veía, me visualizaba todos los años, un año más cerca de mi sueño. Yo comencé en 2014 y me fui a Francia en 2017. Entonces fueron 3 años de trabajo continuo en el cual hice parte del grupo estudiantil Pangea de negocios internacionales. Comencé a estudiar francés, muy, muy dedicado. Comencé también a ser monitor de inglés para negocios, también de profesores. Entonces, créanme que fue un camino que costó mucho tiempo, pero que al final del día realmente valió la pena, ¿no? Y bueno, ¿y qué sigue después de Francia? Entonces, acá tuve la oportunidad, como mencionaba Laura, de ser parte del grupo de Step Up, del programa de Step Up de practicantes en L'Oréal Colombia. Sin embargo, a pesar de ser una L'Oréal Colombia, era también regional. Tenía contacto con los diferentes países también, digamos que de L'Oréal, las otras subsidiarias, L'Oréal México, L'Oréal Argentina, L'Oréal Perú, L'Oréal Chile, y comencé a tener una visión regional de Latinoamérica. Entonces, a pesar de que estaba en Colombia, que estaba en Bogotá, tenía contacto con diferentes industrias y también, digamos que cómo eran las cosas o cómo se hacían los negocios en otras ciudades. Casualmente, en la primera entrevista, me acuerdo que se estaban presentando a mis entrevistadores y entre ellos yo no sabía que había un francés. Entonces, yo acababa de llegar de Francia, yo llegué en mayo y la entrevista fue en junio, muy, muy reciente, tenía todo mi francés totalmente fresco. Y él se comienza y dice, mi nombre es Tomás y el apellido no lo voy a decir porque no, es complicado. Entonces yo lo vi como el anunciador y decía, yo le respondí de una, Tomás Barrey. Y él quedó, ¿tú hablas francés? Y yo sí, acabo de llegar de Francia, hice mi doble titulación, estudié en Uninorte y también estudié en IES Clermont. Entonces créanme que desde mi proceso de selección resalté por el hecho de haber tenido esa experiencia internacional en Francia. ¿Por qué? L'Oréal es una empresa francesa, créanme que valoran un montón eso que ustedes puedan hablar francés. Y aquí en las fotos, para, digamos que describir un poquito de qué se tratan las fotos, la primera fue el lanzamiento del producto de la fragancia Si Pasione. Esta fragancia fue un lanzamiento, invitaron a personas de la farándula, tuve la oportunidad de asistir. Créanme que fue un evento totalmente exclusivo y que créanme que lo valoro un montón y que de no haber estado en L'Oréal, creo que no hubiera podido asistir a ese tipo de eventos. En la segunda, hace parte, este es el embajador de Francia en Colombia, Monsieur Gauthier Mignon. En 2018 tuve la oportunidad de conocerlo. Tuvimos un evento en en su casa, con la casa del embajador. Y créanme que toda la comunicación lo hice en francés. Entonces fue una experiencia muy, muy provechosa. Tener la facilidad y la confianza, de ejemplo, estar hablando como si estuviera hablando con ustedes, con el embajador de Francia en Colombia. ¡Wow! Y me decía, hablas muy bien francés, ¿dónde lo estudiaste? Tienes incluso un acento medio parisino. Yo decía, mira, realmente lo estudié en el norte, me fui a Francia y ahora estoy hablando contigo. Y entonces, este encuentro me permitió hablar, incluso conocer también al agregado de los intercambios comerciales o de clientes también y también de universidades entre Francia y Colombia. Entonces, imagínense ese nivel de exposición y de relacionamiento que pude tener. Y aquí en la última foto estaba en la inauguración de la nueva planta de L'Oréal Colombia en Funza, Bogotá, en Cundinamarca. Entonces, digamos que fueron como 3 momentos importantes. Pero bueno, estás en L'Oréal, estás en SAP, ¿dónde estás ahora? Y ahora mismo soy Customer Engagement Executive en SAP. SAP, muchas personas lo conocen, es una empresa alemana de sistemas de información que creamos soluciones para las, digamos que las diferentes áreas de las empresas. Entonces, ejemplo, una empresa que produce fruta congelada necesita un sistema que le ayude con sus finanzas. Nosotros, SAP, podemos ayudarle a que esa empresa pueda digitalizar y transformar digamos que esa función a través de un sistema que podemos fabricar. O una empresa necesita crear portales web para manejar, digamos que la venta de recursos reutilizables, que SAP permite crear esos portales. Entonces, 2 industrias, 2 experiencias totalmente diferentes, pero que cada una
me va aportando a mi vida profesional. Y aquí en esta segunda foto, esta primera, en la parte izquierda, es mi presentación en formato video con mis clientes, y en la segunda es una presentación en sitio en Avianca, Colombia. Entonces, esto es como a grandes rasgos mi trayectoria, para que vean que sí se puede. Y yo me acuerdo que cuando iba a estudiar negocios decía, yo quiero salir de una multinacional, quiero entrar en ese mundo corporativo, quiero que realmente me visionaba y tenía como en traje, digamos que saliendo de un edificio alto de muchos vidrios, y créanme que lo he logrado. Entonces, eso es como grandes rasgos mi trayectoria. Bueno, Luis, gracias por compartir hasta ahora lo que ha sido tu recorrido. Quisiera aprovechar también este espacio para seguir haciendo preguntas que puedan orientar a estos futuros profesionales y algunos futuros colegas en esa toma de decisión. Así que si también, chicos, todos los que están participando en este espacio tienen alguna pregunta que hacerle a Luis, pueden dejarla en el chat para que durante estos próximos minutos él pueda resolverla. Yo por lo pronto tengo una pregunta. Sí. Con toda esa experiencia que has tenido en el mundo corporativo, ¿cuáles crees que son esas competencias que busca el mercado laboral a nivel global en un profesional? Aquí debo mencionar que una de las competencias de nuestros egresados de negocios internacionales está en poder desarrollar una inteligencia multicultural para trabajar con equipos interdisciplinarios y diversos. ¿Cómo describes la experiencia de trabajar en dos multinacionales líderes, cada una en su sector? L'Oreal desde la dermocosmética y SAP en el mundo o en el sector de la tecnología. Claro, bueno, muy buena pregunta, Laura. Créeme que esto es muy importante y desde ya quiero que ustedes lo sepan. Digamos que el primer consejo que recibí en negocios fue, tú eres un profesional todoterreno. Y créanme que yo vivo los negocios internacionales todos los días. ¿Por qué? En mi trabajo tengo clientes de México, de Argentina, de Chile, de Perú, y créanme que he tenido sesiones o llamadas en las cuales internamente en nuestro equipo global tengo llamadas en las cuales me ha tocado usar los 4 idiomas. Es decir, ejemplo, hay un francés que vive en Brasil, entonces tenemos una llamada para revisar algo de un cliente, y mientras la persona se unía a más personas, pues yo lo saludé en portugués como, oi, tudo bem, ¿cómo va todo? Entonces comenzamos a saludar en portugués, me di cuenta y me respondió que era francés y me dijo, oh, vamos a cambiar entonces a francés. Y luego entraron nuevas personas de Argentina, ejemplo, cambiamos todos a español, y luego entró una persona de Norteamérica y todo lo cambiamos a inglés. Entonces créeme que esa multiculturalidad y también esas competencias lingüísticas las vivo todos los días. Y qué es lo más importante, y que es algo que siempre resalto, es la proactividad. Es que nosotros mismos creamos las oportunidades, vamos por más. Esa milla extra que a veces puede sonar trillado, sí lo hacemos. Sí, digamos que es una característica que los profesionales de negocios debemos tener para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, esa parte de, digamos que hablando, trabajando con diferentes equipos interdisciplinarios, sí. Ejemplo, tienes un cliente y todo lo va a relacionar al cliente porque es lo que realmente más hago. Sin embargo, puedes trabajar en una tarea con un equipo de finanzas totalmente ajeno a lo que tú haces, con un equipo digamos, de contratación, y cómo tú logras que todos estén en la misma mesa aportando y con la misma, digamos, que objetivo. Entonces, esa capacidad, créanme que no se logra de la noche a la mañana, pero lo trabajamos todos los días, y eso es lo más importante. También es muy importante, Laura, las habilidades blandas, poder expresar tus ideas, poder, digamos, que pararte enfrente de personas tanto físicas como virtuales como estamos hoy, y tener la capacidad de ser totalmente tú, de expresar tus ideas, de realmente tener la facilidad incluso de expresarlas en otro idioma. Entonces créeme que esas capacidades comunicativas claves en nuestro enfoque de negocios internacionales. Y dos anécdotas. Son dos empresas, dos industrias totalmente diferentes. En la primera me tocó aprender el maquillaje, cómo era el maquillaje en las mujeres, para yo entender qué era lo que mi mercado o consumidor necesitaba, porque era enfocado a mercadeo digital.
Y ahora estoy aprendiendo sobre soluciones y productos que no tengo un background de ingeniería. Sin embargo, las capacidades que aprendí en negocios me ayudan a entender el contexto del cliente y realmente aportar valor a la mesa. Y dentro de mis planes futuros quiero aprender a codificar. Entonces, algo que de pronto, si es por la industria en la que estoy, sin embargo, negocios internacionales es una carrera que te permite estar tanto en cualquier industria, porque tengo diferentes ejemplos, por ejemplo, en petroleras o en consumo masivo, que es L'Oreal, por poner ejemplos, tecnología. Entonces, casos de éxito, sí. Que solamente el negocio se limita a una sola industria, no. Entonces, el profesional somos nosotros y lo construimos todos los días. ¿Listo? Y yo creo que hayas respondido un poco las últimas dos preguntas del público. Juan Martínez pregunta en qué se desempeña el egresado de esta carrera y Valeria Romero nos pregunta qué tan amplio es el campo de acción. Yo creo que esta misma trayectoria, si hacemos un escaneo de en qué están o cuál ha sido el desarrollo profesional de nuestros colegas, van a encontrar dos cosas. El profesional en negocios internacionales, y para que todos los que están acá conectados lo tengan claro, es aquel egresado o profesional que desarrolla estratégicamente los procesos de internacionalización empresarial. Precisamente las dos empresas donde Luis ha trabajado, L'Oreal en el sector de la dermocosmética, maquillajes, perfumería, cremas corporales, crema para la piel, esa gama o portafolio de productos que tiene L'Oreal, y ahora pasas a una empresa que desarrolla soluciones en software para Sí, otras empresas alrededor del mundo. ¿Cómo entonces L'Oreal, siendo francesa, con presencia no solo en Francia, sino en Europa y en el mundo entero, específicamente en el mercado de la región andina, tiene una dinámica diferente a como opera en otros países? Y eso es un poco entonces lo que vamos aquí contestando en esa primera pregunta de la introducción. ¿De qué se trata el mundo corporativo? Y es precisamente, ustedes en la carrera de negocios internacionales van a conocer las distintas áreas de la organización, las distintas áreas de la empresa, pero con el enfoque hacia la internacionalización empresarial. Y también un sello importante que Luis lo manifestó hace un rato, el multilingüismo. Es importante que todo aspirante a negocios internacionales tenga unas buenas destrezas en comunicativas, claramente en español y en inglés, pero asimismo va a desarrollar esas competencias comunicativas en francés, en alemán, en portugués, porque en el día a día, si ustedes se proyectan en ese mundo corporativo, se proyectan como esos ejecutivos o en sus propias empresas, es importante que nos podamos comunicar con personas de distintas partes del mundo. De hecho, Luis, tu jefe es italiano. sí, es italiano, vive en ¿Cómo Barcelona, es la comunicación hablamos con él? totalmente español-inglés, pero créeme que es totalmente, es italiano, vive en Barcelona, habla español, pero créame que si de pronto tenemos ya con una reunión con el equipo global, que están equipos o colegas en Singapur, que me ha tocado hablar incluso todo en inglés. Entonces, en ese espacio todo en inglés. Y ahora que tengo dos personas nuevas en el equipo que están en Brasil, conseguimos falar em português, então é isso que eu quero falar com vocês. É muito Me gusta importante también falar en para, portugués con vocês. assim, nós podemos então. Entonces, chicos, es una dinámica que lo vivo todos los días y créanme que a pesar de que ahora mismo estoy en Barranquilla temporalmente o en Bogotá, vivo y es como si viajo todos los días a Latinoamérica porque tengo un cliente en Chile, voy después voy a México, hablo con mi jefe en España, luego en la noche puedo hablar con Singapur. Entonces créanme que es una viviendo globalmente, pero siendo también local, ¿sabes? Y ya lo que decías, cuando hablamos de corporativo es estar desarrollando procesos y realmente aportar valor a nuestra empresa, sea en la que estemos. Entonces, en L'Oreal, por ejemplo, ayudaba muchísimo a todo el tema de mercadeo digital. Entonces, ¿cómo posicionábamos los productos de L'Oreal en mercadeo digital?
en las marcas de mercado digital y también en los retailers de Colombia. Entonces sí, la estrategia, digamos que sí puede ser global y viene de Francia, pero como yo, como profesional de negocios, entendiendo las diferentes culturas, entendiendo mi contexto, mi mercadeo o mi mercado preciso, qué soluciones o qué voy a aportar para que ese servicio, producto que yo estoy promocionando, en el cual hago parte, realmente consiga el objetivo, en este caso ventas, o en este caso de tener un engagement con el cliente proactivo. Entonces, créanme que son competencias y es ahí donde vamos a aportar a la mesa y a aportar soluciones que realmente aporten y agreguen valor, ¿no?, a nuestro equipo. O sea que estemos en un equipo de marketing o de finanzas o de logística, realmente lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, Laura, podemos dar paso más a las preguntas como para saber puntualmente qué están preguntando. Si quieres, voy a dejar aquí Claro el que contacto. sí. Aquí, por ejemplo, Lina López Sí, nos pregunta lo siguiente: ¿el ámbito digital cómo influye en los negocios? mucho, mucho. Y créeme que yo estoy trabajando en industria de tecnología. Todo es digital, mi trabajo es digital, totalmente virtual. Entonces, sí, digamos que puede ser un acelerador para que la empresa haga su transformación digital y pase todos sus procesos manuales a totalmente digital. Vivimos en un mundo totalmente digitalizado, entonces créeme que las competencias digitales también aportan un montón en procesos de selección. Perfecto. Valentina nos pregunta que si durante la carrera pudiste conocer casos reales de empresas. Y aquí yo creo que Sí, tendríamos que hablar tanto de tus semestres en Uninorte y tus semestres en Francia. claro que sí. Entonces, sí los conocía y de hecho tuvimos casos puntuales en los cuales agregábamos o teníamos personas diferentes de diferentes nacionalidades en este caso porque, ¿qué pasa? En el norte también puedes vivir internacional porque hay personas que vienen a cursar acá sus semestres. Entonces, digamos que podrías estar en un salón de clase con una persona de Estados Unidos, poníamos un caso de una empresa puntual y él nos daba digamos que su perspectiva, sus insights, y nosotros también creábamos ese equipo colaborativo. Y en Francia, la dinámica y metodología de aprendizaje es igual. Es un caso vamos a hablar sobre Monsanto, ejemplo, de una empresa. Listo, bueno, este fue el caso que tuvieron un problema de contaminación. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, con ejemplos concretos de empresas, sí los tenemos y sí los manejamos. Entonces, créeme que tanto en Francia o en la universidad, créeme que te vayas, lo vas a revisar. Y eso ayuda muchísimo a, digamos que, bajar el conocimiento que sí estamos obteniendo a través de textos y todo, pero ya con un caso práctico es donde realmente vas a aprender y vas a poder, digamos que, desarrollar. Me acuerdo que tuve uno que era el Banco de Australia y Nueva Zelanda. Entonces nos tocaba, digamos que, hacer una licencia y ver cómo podían, digamos que, negociar entre un banco y el otro. O sea, y era una región que es APA, Asia Pacífico, no tenía nada que ver, digamos que, lo que estamos acostumbrados, que es Estados Unidos, Brasil. Pero bueno, un caso y con toda la actitud la asumimos. Entonces sí, sí lo revisamos. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. De hecho, hay muchas preguntas y esperamos poder cubrirlas y responderlas todas. De hecho, aprovecho para decirles a los que no nos siguen todavía en redes, pueden seguirnos en @negociosinternacionales UN. La última publicación es precisamente la invitación a este espacio. Etiquetamos a Luis, así que si de pronto ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente a él después de esta charla? Pues contáctelo a través de sus redes sociales y aquí me estoy tomando el atrevimiento Sí, sí, de sí. decirlo, Luis. Claro que sí, Laura. Créeme que, chicos, el mensaje que quiero nuevamente que al principio les decía, cuenten conmigo para ese tipo de preguntas. Yo también tenía las 8.000 preguntas y me acuerdo que me asesoraba con personas que ya conocía que estudiaban negocios en ese momento. Y el espacio abierto que quiero dejar es sí, coméntenme, pregúntenme, si tienen algo más puntual lo podemos revisar, pero sí, realmente pueden contar con eso para, digamos que, ayudarles en su proceso. Créanme que negocios es una carrera que te enamoras desde el primer día. Yo te he sido enamorado, apasionado, ni siquiera enamorado, apasionado por negocios internacionales. Entonces sí, Bueno, ahí tienen, no lo dije yo, lo dijo él mismo, pueden contactarlos, síganos en Instagram
Y bueno, aquí precisamente hablando de esa pasión y ese amor que tienes por negocios internacionales, dentro de la carrera tenemos la parte contable y financiera, tenemos un Sí, área de emprendimiento, tenemos un área de logística, pero acá te preguntan, ¿qué enfoque elegiste? Y no lo he nombrado mercadeo. para que seas tú quien lo responda. Mercadeo y fue enfoque mercadeo digital. Y aquí respondo y me acuerdo, me acabo de acordar de algo. En Francia, en la universidad, tomamos algunas certificaciones de Google de mercadeo digital, de pauta digital, de analíticos en Google para ver tu negocio, para ver, entender también las métricas de una página web. Créanme que en ese momento dije, bueno, vamos a intentar de pronto tomarlas, digamos que lo tomé, y eso me ayudó un montón en el proceso de selección en L'Oreal, porque yo hice las prácticas en mercadeo digital y tener esas certificaciones ya listas, claramente me ayudó un montón. Entonces, en ese caso, tomé el enfoque o la ruta de mercadeo y un poco más digital, ¿no? Que fue la experiencia que tuve acá. Quisiera que de pronto, y antes de continuar, esta es una, no es una pregunta, es un comentario de todas maneras para que los participantes en este espacio también puedan entender un poco la sincronía, la sincronización que existen. O sea, tú, si bien hiciste tus prácticas en L'Oreal, ahora Sí, estás trabajando ya a nivel profesional como en SAP, cómo también unas empresas se relacionan con otras. Tú estabas en marketing digital en L'Oreal, pero ¿qué canales digitales manejaban? Toda la parte de e-commerce, por ejemplo, de otras empresas que también conocemos. Háblanos un poquito al respecto. sí, bueno, esa era una de mis funciones en L'Oreal, justamente ayudar en las campañas de comercio digital o electrónico en retailers, puntualmente, para nombrar ejemplos, Falabella, Farmatodo, Locatel. Entonces, ¿cómo tú hacías o qué campañas de comercio electrónico podías hacer en esos retailers? Hay muchísimos más. Entonces, créanme que eso me ayudó un montón también para aprender de cómo era todo el negocio o lo que había aprendido en negocios de un poco de mercadeo, pero ahora cómo era en la era digital. Y Laura, no sé si tenemos el tiempo, pero realmente tuve un momento en el cual tú también estaba aplicando a prácticas en Google. Y bueno, ahí fue un tema que, y quiero que esto quede claro, no solamente apliqué a L'Oreal, yo tuve varios procesos con embajadas, con Google también, para nombrarlos, y también fue eso, yo quería algo digital, algo tecnología, y no se dio en el momento que esperaba, pero se dio en la empresa que ahora mismo estoy y estoy muy feliz. Entonces, aun cuando de pronto la vida o Dios te diga, mira, todavía no es, espera y continúa avanzando porque seguramente algo funciona. ¿Y cómo las conecto? Sí, en L'Oreal tenía relacionamiento con clientes y también digamos que con empresas. Eso me ayudó un montón al momento de aplicación en SAP, en SAP, porque bueno, ¿qué cliente o qué manejo de proyectos tienes? ¿Tienes alguna habilidad con project management, de digitalización? Y pues claramente lo que estaba haciendo L'Oreal era un perfil totalmente llamativo y eso me ayudó un montón también para ahora estar en SAP. Entonces créeme que todo ha sido como un paso, me lleva al otro, gracias a Dios, y también ha hecho que eso funcione de esa forma, ¿no? Entonces es como para responder esa pregunta. Bueno, aquí yo voy a tomar atrevimiento para ayudar. Entonces, ¿cuántos idiomas puedo hablar? Puedo hablar 4: español, Adelante. inglés, francés, portugués. En mi camino tengo italiano y alemán, eso pero más adelante. Entonces, todavía no. ¿En la universidad se pueden empezar a estudiar más un idioma? Sí. Si digamos que la universidad te permite escoger una tercera lengua, en este caso yo escogí francés, pero si tú alternamente quieres tomar alemán, además del inglés de negocios, lo puedes hacer sin problema. La carrera ofrece intercambio, sí, no solamente a Francia, sino a Alemania, Estados Unidos, a muchos más. No sé si hoy en día Y de hecho esto, ahí quiero hacer sí, una acotación sobre la parte de intercambios. Si bien tú hiciste tu doble titulación al final de la carrera y eso te condujo a tener un título tanto en Colombia como en Europa, por eso se sí, llama doble titulación y tenemos, repito, 3 convenios en Francia, pero ustedes, todos los interesados, pueden realizar intercambios en más de 200 universidades alrededor del mundo desde cuarto semestre. ujú, Entonces, en negocios internacionales tenemos, porque hablo en tiempo presente, incluso en medio de la pandemia, hace un par de semanas sí, viajaron
estudiantes a Alemania, a España, a Estados Unidos, a distintas partes del mundo. De hecho, tenemos ahorita mismo haciendo prácticas en Toyota a una estudiante que está en Bélgica y viajó recientemente en medio de toda esta situación. Entonces, contamos también con el apoyo de una oficina internacional y ahí también quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo ha sido el apoyo, cómo fue el apoyo de la Universidad del Norte en su momento para, bueno, hacer la doble titulación, para las prácticas, para todos estos procesos de los cuales hemos hablado y que estoy segura muchos tienen interés de conocer más a fondo? Claro, desde cuarto semestre, la oficina digamos que, intercambios de la universidad te permite a ti conocer todas las oportunidades que puedes hacer. Entonces, realmente es cuestión de escoger en qué país te gustaría hacer tu intercambio. La universidad me ayudó muchísimo para saber el tema de los papeles, qué se requería, cuántos eran los tiempos de cada universidad diferente. Entonces, todo ese tipo de información, un poco más del proceso como tal, sí, sí tuve toda la asesoría y acompañamiento del equipo de la oficina digamos que de intercambios, y claramente también con Laura. Mira, Laura, ¿qué va a hacer esto? Laura es un poco más para el tema académico de materias puntualmente. Entonces, todo ese tipo de formación, no solamente de la oficina de internacionalización, sino también desde la Escuela de Negocios, contamos con todo el apoyo para poder ejecutar ese plan, ¿no?, de intercambio. Y también, digamos que eso es como para conocer cuándo es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Porque lo puedes hacer a partir de cuarto semestre, pero claramente tú decides o tú sabes cuándo sería el mejor momento, ¿no? Bueno, acá tengo otras preguntas. A ver, ¿cómo podrías resumir el proceso de formación en la universidad? Es decir, ¿en qué se enfoca cada semestre? Uy, Lauren, ahí es una pregunta bastante, sí, lo puedo ser un poco granular, pero en general puede ser, digamos que los primeros semestres son de conocimientos básicos y luego ya al final vas a poder escoger qué materias son las que te quieres profundizar. Eso estoy hablando de octavo, noveno semestre, décimo. Entonces, digamos que eso es un poco lo que podría como asegurarte. Sé que desde día uno todo material de estudio en inglés. Eso sí, eso no tiene pérdida, pero ya como clases puntuales en inglés, creo que desde sexto semestre, si no me acuerdo mal. Entonces, eso es un poco ahí para responder esa pregunta. A ver, ¿qué más Y dice? aquí Néstor Gutiérrez pregunta que qué fue lo que Sí, más se te dificultó en la universidad. para hacer honestos cálculos, porque realmente al principio era como, bueno, entender un poco cálculo, pero ya después, créanme que la pasión por la cual tenía o que tengo de negocios me hacía estudiar y aprender las cosas muy rápido. Entonces no quiero satanizar o poner un poco de miedo en cálculo, pero fue lo que a mí personalmente me costó un poquito más, pero no fue así algo un tema un stopper, por decirlo así, solamente fue mi experiencia. Pero no, hay gente que es muy buena en cálculo y le va súper bien, y que están becados con promedios de 4.6, 4.7. Entonces, créanme que dependerá de cada estudiante. ¿Cómo hice para aprender idiomas más eficientemente? Bueno, francés, Yo quisiera ahí decir sí, algo, sí, sí. antes de que continuemos con la próxima pregunta. Hay algunos que siempre mencionan, bueno, y no han hecho la pregunta, pero igual me parece importante ahora que hablas de cálculo, qué tan importantes son las matemáticas dentro de la carrera. Y yo les quiero decir esto. ¿Qué se hace en las matemáticas, en cálculo, en álgebra? Se resuelven problemas. Y yo creo que en el día a día, precisamente en el mundo corporativo, resolvemos problemas, resolvemos necesidades y las matemáticas nos dan, uno, esa capacidad de resolución de problemas tan importante en el mundo de los negocios. Y ahorita que alguien también preguntaba sobre las competencias o qué se necesita para estudiar esta carrera, yo creo que también es importante entre aptitudes hacia los idiomas, las matemáticas, bueno, esa resolución de problemas también es importante, así como el trabajo en equipo. Entonces, sí es importante que si le tengo un poco de miedo a las matemáticas, miremoslo como una oportunidad también para la toma de decisiones y esa resolución de problemas. ¿Y por qué la toma de decisiones? Porque a mí un estudio estadístico o unas cifras macroeconómicas o un informe financiero me van a permitir tomar decisiones en el mundo empresarial. Entonces, sí es importante, son importantes las matemáticas.
en la carrera y en la vida, ¿ok? Entonces, Sí. em, no sé si de pronto tenías creo que otra pregunta del público que querías responder entre las muchas que nos han llegado en este espacio y quiero decir que muy positivo toda esta participación que han tenido nuestros aspirantes. Luis, has motivado e inspirado todas estas inquietudes. Así que bueno, ahí teníamos otra inquietud del público. Sí, bueno, hay un poco del tema de las matemáticas, también el tema de datos. Cómo tú interpretas unos datos y qué haces con esos datos. ¿Qué insights te dicen a ti para aportar a la compañía, a manera corporativa? Entonces, créanme que más que todo de aprender las fórmulas y todo es ese pensamiento crítico o qué haces tú con esa data. Entonces ahí, complementando. Eh, bueno, la pregunta que quería era como la que decía Juan Martínez, que cómo hiciste para aprender idiomas más eficientemente. Claramente, francés, pues claramente fui a Francia y antes de eso, créeme que yo me asesoré de que realmente hablaba francés. Entonces, tomé mis clases en Uninorte, tenía mis clases de francés. Ya como 6 meses antes de irme a Francia, pues hice como algunas clases como adicionales en la Alianza Francesa, pero nada, creé un ambiente totalmente internacional, es decir, puse todo en francés, veía todo en francés, escuchaba todo en francés, eso me permitió tener mucha más confianza. Y ahora en portugués tengo un profesor personalizado, tengo clases con él todos los, digamos que 3 horas a la semana. Entonces créeme que es una cuestión de constancia y que también te guste, ¿no? Que encuentres un propósito a la lengua. Cada idioma es diferente, pero si le encuentras el propósito, seguramente te va a ir muy bien. Así es. Y con esto que estás comentando, y ya, eh, yo creo que esto pasó rápido, o sea, no puedo creer que ya tengamos 40 minutos acá, pero precisamente para ir cerrando, y si quedan preguntas, como les mencionaba, pueden contactarnos a Luis y a mí para resolverlas. A Luis como egresado del programa y con una trayectoria que, bueno, que ya la ha compartido y desde la coordinación de programa para orientarles en cualquier inquietud que tengan frente a la carrera. Pero ya para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarte, Luis, o más que preguntarte, pedirte en nombre de todas estas personas que están participando en este espacio, ¿qué consejo les das para impulsarlos a estudiar negocios o cualquier otra carrera de acuerdo con esos proyectos de vida que ellos tienen? Claramente, desde negocios internacionales, esta carrera les ofrece esa proyección en el mundo empresarial y esa visión esa visión global como tal de las empresas, de las corporaciones, así como en estas dos donde has tenido tu recorrido. Entonces, ¿qué consejos tienes para estos chicos que nos acompañan hoy? Ya como para cerrar. Bueno, sí, claro, bueno, consejos. Chicos, nunca dejen de aprender. O sea, yo es la hora y todavía sigo aprendiendo. Todos los días aprendo algo nuevo. Me aseguro de aprender algo nuevo porque el mundo es constante y más en tecnología, que es mi sector. Entonces, lo que aprendí hace 2 meses, salió una actualización y ya quedó atrás. Entonces, necesito mantener esa rutina de constante aprendizaje, ¿no? Siempre que tengan una meta, comiencen desde el final. Comiencen a dónde quieren llegar, qué objetivo quieren hacer. Luego hacen una revisión de sus recursos y aquellos que hacen falta, comenzar a trabajar en ello todos los días para que puedas alcanzar esa meta. Entonces, eso es mi consejo, realmente soñar en grande, que realmente el mundo tiene muchas oportunidades, que nosotros mismos podemos buscarlas. Yo vivo los negocios internacionales todos los días, como ya les había dicho. Créanme que es una experiencia muy provechosa aprender de los chilenos, el cachai, aprender, no sé, de los brasileros, su forma de ver el mundo también, de cómo funcionan los negocios en Brasil es muy diferente a Colombia. Entonces, ese contexto, esa exposición que tenemos al ambiente global, nos permite realmente aprender también como personas. Entonces, yo siempre digo que a veces soy francés, chileno, a veces soy mexicano, o sea, como que se me adoptan algunas características. Entonces, no se pierdan de eso, puedan estudiar una carrera que les permita tener ese tipo de contacto y aún las personas que me vieron ahí en las fotos, sigo hablando con ellas. Entonces,
si yo sé que voy a Canadá, puedo visitar a algunos amigos, o si voy a Alemania también. Entonces, créanme que esas experiencias nunca las vas a olvidar. Y cerrando, aún me acuerdo como si fuera la primera vez cuando llegué debajo de la torre. Créeme que fue una experiencia y un sentimiento muy provechoso de, wow, lo logré y aquí estoy. Entonces, si yo pude, ustedes también lo pueden hacer, se pueden y la universidad ofrece todas las oportunidades para ello. Entonces, esos serían como mis remarkable session closing para poder cerrar esta sesión. Y nada, chicos, créanme que ustedes mismos son los que hacen su futuro y ustedes mismos buscan sus oportunidades. ¿Listo? Así es. Bueno, sin duda alguna, Luis, eres profesional en negocios internacionales y un ciudadano del mundo. Esta carrera precisamente te dio toda ese bagaje y hoy estás donde estás, no únicamente, si bien lo que estudiaste te ayudó, el impulso personal, y quiero decir que a Luis lo conozco estando en el colegio. Sí. Entonces, desde el colegio se caracterizó por ser una persona muy inquieta, pero muy apasionada por lo que hace, y ese ha sido el éxito de él en su vida, no solo académica, sino también profesional. Así que agradecemos mucho tu intervención en este espacio. Creo que sin duda alguna tu testimonio servirá de inspiración y motivación para todos aquellos jóvenes que se proyectan como profesionales en el entorno empresarial con esta visión internacional que ofrece nuestro programa de negocios internacionales. Así que les recordamos además, aprovecho esta oportunidad de cierre para decirles que el próximo jueves, pasado mañana, también contaremos con otro invitado, David Ricardo, quien nos contará cómo ha sido su camino como emprendedor. Los que vivimos en Barranquilla probablemente nos hemos deleitado con las deliciosas hamburguesas de Topping Burgers y de Topping y los brownies de Topping Brownies. Así que si quieren conocer cuál ha sido su recorrido, cuáles son los proyectos de expansión, no se pierdan la charla del jueves a las 3 de la tarde. Feliz tarde para todos y Luis, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos como invitado especial y estrella egresado de negocios internacionales. Muito obrigado. Então, tchau, tchau. Chao, Genchi.